Gracias. Gracias familia, buenos días. Dios les bendiga. ¿Allí me escuchan bien? Buenos días, Sandrita. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy tenemos una reflexión muy hermosa del capítulo 10 de nuestro libro de la oración. Y el título de este es Razones para orar. En este capítulo me llamó muchísimo la atención 5 ítems que son muy importantes y que cayeron como bálsamo a mi vida cuando empecé a orarlos, a leerlos, perdón. Cuando empecé le pedí al Señor que me ayudara a comprender y más en estos momentos difíciles que todos estamos pasando y estos 5 ítems realmente son maravillosos. Así que voy a compartirlos rápidamente. Silencio, amor. Número 1. Nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial. Los voy a leer rápidamente y luego hablo un poco acerca de estos rápidamente. Nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial. Esa es una de las razones por las que debemos orar. La segunda es que refuerza nuestras convicciones. La tercera es que al orar, la oración suple nuestras necesidades temporales. La siguiente es que orar no es informar a Dios, para tenerlo en cuenta en nuestras oraciones. La siguiente es que nos proporciona gracia diariamente. La primera, nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial. Realmente en este libro me pareció maravilloso porque a veces como cristianos queremos saberlo todo, y quizás cuando no lo sabemos todo, nos sentimos tristes, nos acongojamos porque decimos, bueno, Señor, pero no comprendemos o no sabemos cómo explicarlo o de alguna otra manera nos sentimos impotentes. Pero realmente este párrafo de nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial. Dios nos da todas las herramientas realmente y dice que el alma humilde y creyente, es decir, la casa, aquí empezamos esa vida celestial que añoramos. Y la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Y empezamos con una oración. Entonces hablaba de cosas muy importantes como el canto, la alabanza. Empezar con una alabanza en nuestro día a día es fundamental. Lo otro es la oración, no nos puede faltar. Y el otro factor donde nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial es que las personas o los pastores, las personas o los ancianos de iglesia, las personas que son importantes, todos somos importantes, pero que Dios pone en sus corazones para que nos dé este mensaje, son parte importante para empezar a construir, a prepararnos como pueblo de Dios para la Iglesia Celestial. El siguiente es que refuerza nuestras convicciones. Aquí nos explicaba y me llamó mucho la atención porque todos tenemos nuestra individualidad, pero debemos ser muy cuidadosos al momento de defender nuestras convicciones, porque aquí nos enseña de que si no tenemos una relación constante con Dios, esta convicción puede ser arrebatada y entonces en este caso, ¿qué estaríamos defendiendo? ¿Sería la palabra de Dios realmente o sería lo que realmente nosotros pensamos? Entonces la oración es una herramienta poderosa para poder cuidar nuestra vida, nuestra mente, nuestras convicciones, lo que realmente Dios desea que guardemos en nuestro corazón. Suple nuestras necesidades temporales. Este fue maravilloso, este punto. Me encantó también porque decía que, es decir, toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo de oración. Todas las promesas de Dios deben ser un motivo de oración. Aunque el Señor sabe nuestras necesidades y nuestros dolores y los momentos angustiantes que estamos pasando, familiares, laborales, en todos los ámbitos económicos, el Señor lo sabe. Pero qué hermoso es y qué importante es que nos lleva a esta reflexión donde, aun cuando Él lo sabe, debemos por medio de Jesús pedírselo con un corazón humillado para que el Señor pueda suplir nuestras necesidades. Y dice que estas necesidades debemos pedirlas con la sencillez de un niño. De pronto a veces no sabemos orar, de pronto nos demoramos mucho en nuestra oración o no somos directos,
no humillamos nuestro corazón de pronto como el Señor lo espera. Entonces nos aconseja que podemos hacerlo con la sencillez de un niño, no importa lo difícil que sea. Con cortas palabras podemos decirle a nuestro Señor lo que nos sucede. El otro es orar, no es informar a Dios. Aquí nos aconseja, nos sugiere que nuestras oraciones pueden ser cortas, con un corazón humillado. Y dice que en voz alta no es necesario expresar todo lo que nuestro corazón siente en ese momento, en voz alta. Dice que en secreto nuestro Dios todo lo sabe y que lo que guardamos en secreto será, Dios nos lo recompensará en público. Me pareció maravilloso que a veces sufrimos, a veces tenemos momentos angustiantes, lloramos en silencio, quizás nuestros amigos, nuestros hermanos actualmente en la iglesia están pasando momentos difíciles y pueda que anoche, antenoche, en estos días estamos en un momento muy duro y quisiéramos gritarlo y decir, oye, necesito ayuda, ven, hablemos, ven, sí, pero entonces, si eso no lo tenemos, este punto nos dice que no nos preocupemos y confiemos en Dios, porque en el silencio Dios lo sabe y esa prueba que estamos enfrentando en este momento, Dios lo recompensará. Y la última es que nos proporciona gracia, me pareció hermoso. Eh, aunque no lo merecemos, Dios está continuamente con nosotros. Así que quise buscar un versículo muy maravilloso acerca de la gracia y que tiene que ver con este párrafo, con este ítem que me llamó muchísimo la atención del capítulo 10 de la oración, y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El enemigo va a querer que en estos momentos no oremos, y el enemigo nos va a atacar de cualquier manera. Nos va a dar para que sintamos tristeza, para que nos agobiemos, para que con nuestras familias o en nuestros trabajos, en nuestros negocios, con nuestros hijos, seamos impacientes, tengamos momentos angustiosos, pero la oración será un bálsamo para nuestra alma. Así que en este momento, incluyéndome, este mensaje realmente de la oración es algo maravilloso para nosotros. Es algo que tenemos aquí, en este instante, podemos arrodillarnos, podemos acudir a esto. A veces queremos hablar con nuestras amigas, con nuestros hermanos, pero de verdad que la oración nos va a dar muchísima fortaleza en estos momentos difíciles. Esa es nuestra reflexión para hoy de la oración, de por qué debemos orar, esas razones fuertes, donde Dios no nos va a abandonar, donde Él no necesita una oración de 3 horas, quizás una oración de 1 minuto puede ser mucho más especial para el Señor. Y recordemos que Él, no importa qué estemos pasando en este momento, el Señor está aquí con nosotros y lo mejor que podemos hacer es humillarnos ante Él y desahogarnos con Él. A Amén. continuación, amén, hermanos. Amén, hermanos, gracias. A continuación, tengamos una oración y pidamos de manera especial también por las visitas que están asistiendo a la campaña para que Así Dios es. bendiga y esté en sus corazones. Sandrita, Sí, sí. para que tenga en cuenta a una prima de la hermana Cristina que acaba de fallecer su esposo. Sí. Y tenga en cuenta, por favor, en la oración mañana va a ser intervenida la esposa del pastor Oscar, le van a hacer la cirugía en su cabeza en las horas de la mañana y pues es una petición que nos han pedido el favor. Amén. Sí, Señor, con gusto, pastor. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti con un corazón humillado, Señor, dándote primeramente gracias por todo el amor que nos tienes, por tu misericordia, Señor, porque aún en las crisis tú estás con nosotros, Señor, no nos sueltas, nos tienes de tu mano. En estos momentos tan difíciles, Señor, pedimos que nos des la suficiente fe, Padre amado, para enfrentar cada crisis, cada momento difícil en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que estamos aquí y lo que sentimos hoy, Señor.
Sabemos que contigo tenemos victoria, que tu Hijo amado dio la vida por nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia y aunque nos falta fe, tú nunca nos abandonas. En este momento deseamos pedirte de manera muy especial por la prima de nuestra hermana Cristina, donde su esposo acaba de fallecer, Señor. Sé tú con ellos, dale fortaleza a su corazón en este momento tan duro, tan difícil, Señor, pero que también esta hermosa mujer pueda recordar tus bellas promesas, Señor, donde aún en las crisis sean muchas más oportunidades para acercarse a ti, Señor, y recordar tu infinito amor, Padre amado. Pedimos también por la esposa del pastor Oscar, que la van a intervenir el día de mañana, Señor. Sé tú con ella, con su familia, con su esposo. Dirige este procedimiento médico, Señor, y que sea tu voluntad. Tú conoces su corazón, conoces el corazón de él, Señor, y lo que más se desea. Que tú puedas dirigir esto y que todo pueda salir de la mejor manera posible. También, Señor, pedimos de una manera muy especial por aquellos amigos, aquellas personas que están asistiendo a la campaña, donde a través de tu Hijo, el pastor Joel, Señor, y de toda nuestra familia del Centro de Influencia, CAN, jóvenes, niños, que has traído un mensaje maravilloso, Señor. Deseamos que continúes tocando su corazón, Señor, que alejes al enemigo de esta obra tan maravillosa que tú estás realizando, Señor. Que aquellos amigos donde esta semana han sentido el Espíritu Santo no se desanimen, Padre amado, y esta noche vuelvan a conectarse contigo nuevamente. Que estos mensajes del pastor Joel y de todo, Señor, continúen sembrados en su corazón como la semilla, Señor, que en su momento dará fruto. Gracias por tu amor. Gracias porque estás presente. Hoy al iniciar nuestro día viernes deseamos que seas tú el centro de atención de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Gracias por este espacio tan maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, hermana Sandra. Que Dios le bendiga. Amén, Bueno, Sandrita, muy hermosa oración. no sé quién se ha conectado por aquí para saludarle. Vivian Ruiz, Eliezer Hernández y familia. Bendiciones, feliz día. Hermana Nancy, creo que ya la había saludado. Bueno, bienvenidos todos a un devocional más. Hoy el hermano Lascarro tendrá el devocional. Hermano, el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Antes de iniciar el tema en esta mañana, yo quisiera pedir el favor a la hermana Sandrita, ese, ese tema que expuso hoy me parece tan importante, que nos escribiera en el chat de WhatsApp esas 4 razones por las que es importante mantenernos en oración. Te agradecería eso, por lo menos a mí me ayudaría mucho Claro, recordar. claro que sí, Jaimito, con mucho gusto. Muchas gracias, Sandrita, muy amable. Amén. Bueno, vamos a meditar en esta mañana en un pasaje que es con el que el evangelista Lucas interviene con el que el evangelista Lucas comienza su relato de la vida del Señor Jesús. Recordemos que Lucas era un hombre de procedencia griega, por lo tanto no hebrea. Su esquema mental es un poco diferente, dirigido también a muchos gentiles de la comunidad cristiana que comenzaba a esparcirse por todo el continente asiático y ya comenzaba también a hacer sus pinitos en el europeo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la forma como él arranca su relato, pues va dirigido mucho a esas mentes racionalistas y por ello se concentra en el relato del cumplimiento matemático de la profecía.
El capítulo 1 no lo vamos a leer de Lucas, pues hace esa narración. Recordemos que se introduce hablándole a su amigo Teófilo eh, con respecto a lo que le sucedió a Zacarías y Elizabeth. El inicio del relato de Lucas apunta a Juan el Bautista, el precursor del Mesías, tal cual lo habían profetizado antes, especialmente Malaquías, pero hay un punto de referencia que no debemos pasar por alto en este relato. Hay un acontecimiento extraordinario, providencial, en el que, dadas las suertes del turnos de los sacerdotes, le correspondía a Zacarías hacer su respectivo oficio en en el santuario. Entra él para llevar a cabo los procedimientos litúrgicos y se sorprende con una visita inesperada. Esa visita inesperada es la de un ángel y el ángel a propósito se identifica. Es el ángel Gabriel. Eh, Noten algo, en la Biblia solo aparece el nombre de un ángel, de nadie más. Y son millones de ángeles que hay, y cada uno de ellos tiene nombre. Por eso en las escrituras hebreas se nos dice que Dios a todas las estrellas puso nombre y de todas se acuerda. Esas estrellas son los ángeles. En Apocalipsis son presentados así los ángeles, como las estrellas. Aquí las 7 estrellas en la diestra del que camina por entre los candeleros. Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero solo se nos menciona, solo sabemos del nombre de uno de esos ángeles, y es Gabriel. Y es hecho a propósito para nosotros y para que lo entendiera Zacarías. Zacarías debería ver la referencia de Gabriel 600 años antes, cuando con el profeta Daniel certificó los números y las cifras y los periodos proféticos que iban a anticipar la venida del Mesías, que anunciaban la venida del Mesías. Así que esto debía llamar la atención de Zacarías para que escarbaran en las escrituras y recordaran acerca de la profecía de las 70 semanas. Estaba por cumplirse algo importante allí. Así que, bueno, ustedes recuerdan lo que le dijo Gabriel a Zacarías. Y en esto sí quiero detenerme un momento porque aquí hay una lección importante para aprender. Vamos a leer lo que dice el capítulo 1 de Lucas y el versículo 12 en adelante nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vamos a hacer un alto acá. Quiero proceder a una pregunta. ¿Cuál fue la oración que el Señor le respondió a Zacarías? Una lectura superficial del pasaje nos puede sugerir como respuesta inicial que la oración que el Señor le respondió a Zacarías y Elizabeth era la de un hijo. No es así. Esa no es la oración que el Señor le respondió a Zacarías y Elizabeth. Usted dirá, no puede ser si así lo dice. Bueno, como ustedes saben, y eso es algo que hemos venido aprendiendo también en escuela sabática, la lectura superficial de la Biblia nos puede hacer perder muchas de las lecciones y principios que yacen en la profundidad. Es decir, muchas veces tenemos que aprender a leer entre líneas la palabra de Dios. Y entre líneas descubrimos por qué no era la oración o el pedido por un hijo lo que le respondió el Señor. Bueno, vamos a suponer que la oración que le respondió el Señor a Zacarías de Elizabeth era la de un hijo.
Si hubiera sido así, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Zacarías? Por supuesto, en consonancia con lo que ellos habían pedido, darían gloria al Señor, le alabarían y le agradecerían por responder su oración. Pero eso no fue lo que hizo Zacarías. Zacarías se vio sorprendido de tener un hijo, porque ya eran muy ancianos los dos. La esperanza de un hijo hacía mucho tiempo se había perdido. Él se sorprende. Entonces eso nos lleva a pensar cuál era la oración que el Señor le respondió a Zacarías. La oración tenía que ver con la venida del Mesías. Hacía rato que ellos habían dejado de pedir por un hijo, ya no más, y entonces ahora se habían concentrado en pedir, es decir, ellos anhelaban ver al Mesías. Y seguramente eran estudiosos de las profecías y seguramente se sabían de memoria las profecías de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Habían estado rogando al Señor con todo su corazón para que Él viniera. Y el Señor los sorprende. Esa es una lección que debemos aprender todos nosotros. Por supuesto que Elizabeth y Zacarías en su juventud debieron haber pedido mucho por un hijo. Recuerden bien que pues el deseado de todas las gentes era el gran sueño de todo hombre y padre de familia judía. Siempre el sueño de ellos era que de sus entrañas viniera el Mesías. Por eso, pues, la esterilidad en las mujeres era algo que en la cultura judía, pues, pegaba muy duro. Así que, pues, eso fue lo que debieron haber hecho por mucho tiempo. Pero el Señor no le respondió. Ahora, ¿por qué no le respondió? Si le respondió a semejante edad tan avanzada, ¿por qué lo hizo hasta ahí, hasta ese momento y no antes? ¿Qué hay detrás de todo eso? El Señor lo podía haber hecho antes. Bueno, la cuestión es que ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si el Señor les da un hijo en su juventud? No es difícil entenderlo, ¿verdad? Si les hubiera dado un hijo en su juventud, a lo mejor se hubieran concentrado tanto en ese hijo, porque también hubiera sido un hecho milagroso, ¿no? Ya que desde siempre Elizabeth era estéril. Así que hubiera sido un motivo de desenfocarlos y de perder de vista la verdadera razón de su vida. No es su hijo, no es el trabajo, no es la posición, no es el dinero, no es la fama, no es la salud, no es el vestido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdadera razón de la vida? El Mesías, la venida del Mesías. Todo nuestra vida debe girar en torno a Él, debemos tenerlo en cuenta. Así que cuando ellos se concentraron completamente en el Mesías, entonces el Señor les dio por añadidura un hijo. Antes de que viniera el Señor Jesús, como la palabra de Dios es eterna, se cumplía la promesa aquella que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando ponemos primero lo primero, el Señor se encarga de ordenar todo lo demás en nuestra vida. Y nos sorprende, nos puede llegar a sorprender, así como sucedió con Elizabeth y Zacarías. Esa fue la oración entonces que el Señor le respondió a los dos. Va a venir un hijo, van a ser papás, casi que abuelos, ¿no? Diríamos, papás, abuelos al mismo tiempo, por la edad que tenían. Pero mi propósito no es que venga el hijo para, sí, darle felicidad, por supuesto, esto va a ser un motivo increíble de dicha y de felicidad en su hogar. Pero no, mi propósito va más allá de eso. Voy a usar esa dicha y esa felicidad de ustedes para que lo formen bien, lo eduquen bien, porque Él va a ser el que preparará el camino para el Mesías que ha de venir. Por eso en el relato de Lucas, inmediatamente después
de la visita de Gabriel a Zacarías, va y muestra lo que sucedió con la bienaventurada Virgen María. Pero hay un detalle adicional que no podemos pasar por alto tampoco. Cuando Zacarías, de todos modos, muestra a cierto nivel de incredulidad, el Señor lo reprende y por eso el ángel le dice, te voy a dejar mudo y es bueno que estés mudo porque tu falta de fe en esto puede llegar a estropear los propósitos del Señor. Por eso cuando Él sale a impartir la bendición acostumbrada a los judíos allí en el templo, él no puede decir nada, se queda completamente mudo, a duras penas y se comunica con ellos por señas. ¿Y qué, qué implicaciones tiene esto? Bueno, debemos recordar que el sacerdote, cada vez que terminaba sus oficios y salía fuera al atrio a impartir la bendición, lo hacía con las palabras de Números 6, 26. Esas palabras que son tan archiconocidas por nosotros, por lo menos los de mi generación que vivimos en nuestra temprana juventud, en nuestra adolescencia, crecimos en la iglesia escuchando la voz de la esperanza, ¿no? Cuando Milton Peverini García se despedía de todos sus oyentes diciendo, y no olvides lo que el Señor nos dice, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y bueno, y salía la cortina de despedida. Bueno, esas eran las palabras de bendición del sumo sacerdote o del sacerdote cuando salía después de cumplir su oficio en el templo. Esas palabras no las pudo pronunciar Zacarías. ¿Por qué? Bueno, aquí viene el detalle importante a tener en cuenta, hermanos. Y esta es la razón por la cual solo un ángel en la Biblia aparece con nombre, Gabriel. Es por lo siguiente, y esta es una señal también para nosotros, y lo vamos a ir entendiendo. Cada vez que aparece Gabriel en la Biblia, ojo con esto, cada vez, la Biblia se mueve mucho por patrones, ¿no? Que los repite. Cada vez que Gabriel aparece en la Biblia, después aparece Miguel. Aparece Gabriel, luego Miguel. Gabriel, Miguel. Así lo vemos en Daniel, ¿no? Cuando aparece Gabriel, inmediatamente aparece Miguel. Varias veces. Y en Apocalipsis también lo podemos notar. Gabriel es el que le comunica todas estas, es el que le muestra las revelaciones de parte de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la comunicó enviándola por medio de su ángel a Juan, el ángel Gabriel, está ahí también presente. Y dentro del libro de Apocalipsis, después de esas revelaciones de Gabriel, o en medio de esas revelaciones de Gabriel, aparece Miguel en todo el centro, en todo el núcleo, en todo el corazón del Apocalipsis. Gabriel, Miguel, Gabriel, Miguel. Ahora, esto era muy diciente porque si vuelve a aparecer Gabriel, esta vez para anunciar al Mesías, pues en un momento dado debemos ver a Miguel apareciendo también, porque pues es una regla allí que el mismo Dios ha establecido. Gabriel es el lugarteniente de Miguel. ¿Y cómo vemos aparecer a Miguel aquí? Esa es la parte sorprendente. No lo vemos como el arcángel, ¿no? Como el mismo Gabriel se lo revelara a Daniel. El uno entre los principales príncipes vino a ayudarme porque yo estuve enfrentando al príncipe de Persia, al príncipe y después vendrá el príncipe de Grecia con el cual habrá que hacer la guerra. Pero solo él pudo inclinar la balanza. Ahora aparece Gabriel anunciándole a Zacarías el que habría de anunciar al Mesías. Y aparece Gabriel diciéndole a María que de su vientre vendría el Mesías. Pues bien, hermanos,
cuando finalmente nace Juan, y recuerden bien qué significa Juan en griego, Yohanan, significa la gracia de Dios. Ha venido la gracia. Y recuerden que hay 3 atributos de Dios que se mencionan también seguidos, ¿no? Gracia, justicia y misericordia. Justicia es no dar lo que nos merecemos o no darle a alguien lo que se merece. Eso es misericordia. Mientras que justicia es darle a alguien lo que se merece. Mientras que gracia es darle a alguien algo que no se merece. Y no nos lo merecíamos por pecadores, pero la gracia y la bondad de Dios se manifiesta. Y nace Miguel, hecho carne, un bebé, un frágil bebé, el que habría de derrotar al gran Satán, al dragón. Y no lo haría como un arcángel, como jefe de ángeles. ¿Por qué? Por eso, en la disputa por el cuerpo de Moisés, el ángel Jehová le dice a Satanás, el Señor te reprenda. En otras palabras, la verdad, ¿qué sentido tiene derrotarte si yo soy arcángel y tú eres querubín? Te puedo derrotar solo con el pensamiento. Eso no tiene gracia. Pero cuando yo me encarne, entonces te derrotaré como uno de carne y hueso. En carne de pecado, como dijera el apóstol Pablo. Allí verán el poder de Miguel, no actuando como Dios, sino como hombre, y serás derrotado, y se cumplirá la profecía. Así que esa bendición del sacerdote, Dios te bendiga y te guarde. Fíjense ustedes, contiene 3 veces el nombre Jehová. Y no es casualidad, porque está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el que va en el frente de batalla es Cristo Jesús, el de los 3, el de la mitad, el Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando Zacarías vuelve a hablar, pronuncia esa profecía refiriéndose al Mesías y a su hijo como preparando el camino del Mesías. Ahora vemos en todo su esplendor la gloria de Jehová. Haga resplandecer su gloria sobre ti. Quiere decir, ahora que lo ves en carne y hueso, él, bueno, ustedes saben, nadie que vea el rostro de Jehová puede sobrevivir, pero justamente dice en todo el centro, en el corazón de esa bendición, que la gloria de su rostro será vista por nosotros y recibiremos misericordia, porque en Cristo Dios veló su divinidad con el manto de su humanidad. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Y haciéndonos de su humanidad, así como Él derrotó al diablo, nosotros lo podemos hacer. De ahí la característica que han de tener los que tengan el sello de Dios en el tiempo del fin, la fe de Jesús. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. De Jesús es la única fe que puede derrotar al diablo, porque no tuvo ningún resquicio por donde él pudiera vencerlo. Si tenemos esa fe, si Dios nos concede la gracia de esa fe, entonces viviremos con él para siempre y por siempre. Ahora bien, hermanos, tenemos lo siguiente. Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Ha aparecido Miguel y ahora vemos a Cristo Jesús, la encarnación del Dios vivo. Ese Miguel guerrero, ahora con sus pies empolvados, cansándose, teniendo hambre y sed, pero derrotando al enemigo con el poder de la palabra y dependiendo completamente de su Padre. Pero nos dice la profecía en el libro de Malaquías algo
que no podemos dejar pasar por alto refiriéndonos al caso de Juan el Bautista. Porque nos dice allí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero? La misma profecía dada por Gabriel a Zacarías y posteriormente en el Espíritu, cuando Zacarías recibe el Espíritu de profecía, también él anuncia que su hijo iba a ser quien prepararía el camino del Mesías, pues está hablándonos ni más ni menos de que es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1. Pero, presten atención a lo siguiente, porque dice en el versículo 1, continúo leyendo Malaquías 3, y vendrá él, el ángel del pacto, es decir, Cristo Jesús, el Mesías, vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis. Súbitamente, de una manera inesperada, en los tiempos de Juan el Bautista, después de que él reconociera al Mesías como el Cordero de Dios. Imagínense esto, es Miguel hecho un cordero, es nuestro defensor, es el guerrero, es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Él entraría súbitamente a su templo. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, esto se cumplió en ocasión de la manera como inesperadamente no lo habían presupuestado los apóstoles, los discípulos del Señor. Ese cordero entró al templo de una forma que ellos no lo habían visto, no habían entendido bien las profecías y tuvieron un terrible chasco. Pero entró súbitamente a su templo, el templo celestial, el cual fue inaugurado, razón por la cual entonces ellos recibieron el poder, el influjo del Espíritu Santo, en lo que a ellos le correspondía su lluvia tardía, pero que históricamente es nuestra lluvia temprana también. Así entonces comenzó el Evangelio a progresar y a ser predicado a todos los rincones del planeta conocido en ese entonces, al punto en que el apóstol Pablo llegó a decir, ya todo el Evangelio es conocido bajo el cielo. Pero, y aquí es donde yo quiero llevarlos al siguiente nivel, hermanos. Elena de White también identifica a este mensajero como Guillermo Miller. Quiere decir que, como ustedes bien saben, las profecías pueden tener variados cumplimientos en tiempos específicos y mucho más cuando están relacionadas con el templo. Porque en el templo tenemos varios espacios, ¿no?, en los que se cumple el proceso de adoración, el plan de salvación. Está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio representa lo que hizo el sacerdote y el cordero, los dos son la misma imagen, Cristo Jesús, en la tierra. Así que todos esos sucesos tienen que ver en la tierra. Fíjense que cuando el Señor aparece en el atrio, comillas, simbólicamente hablando, Juan lo identifica como el Cordero, pero Juan también tiene su chasco, del cual hemos hablado antes. Llega un momento en que su fe vacila, comienza a patinar. ¿Será él el que esperábamos o no? Los discípulos también reciben su chasco cuando en el momento en que Jesús es crucificado, lo pierden de vista, se desaniman porque no se lo imaginaban, no se imaginaban las cosas así. Pero súbitamente entra a su templo, ¿no? Después de la resurrección. Ahora, así entonces, así son los procedimientos de Dios. Cuando entra al atrio, ahora cuando entra al lugar santo y cuando entra al lugar santísimo, entra súbitamente a su templo. Porque el plan de Dios para nosotros no es dejarnos en el atrio, ni tampoco en el lugar santo, sino llevarnos al lugar santísimo. Así que cuando Él entra al lugar santísimo,
también se cumple la profecía en el sentido de que entró a su templo súbitamente. Y el mensajero, Guillermo Miller, identificado por Elena de White, entonces hace el papel de Juan el Bautista. Así lo dice, lo narra Elena de White. Y él prepara el camino del Mesías también. Y todos sus seguidores, los milleritas, también sufren un terrible chasco. Pero después del chasco, así como sucedió con Juan el Bautista, cuando van a las Escrituras y certifican las profecías, entienden que es Él. Lo mismo sucedió con los apóstoles a través de las Escrituras. El mismo Señor Jesús a los discípulos de Maús les cuenta todas las cosas que desde Moisés, los profetas y los salmos decían de Él. Y son fortalecidos y entonces la fe se aviva. Y lo mismo sucedió con los mileritas. Tan es así que como resultado de ello, pues existimos nosotros los adventistas del séptimo día, ni más ni menos, habiendo sufrido semejante chasco. Pero falta una cosa, mis hermanos. No solo es entrar al atrio y del atrio pasar al lugar santo y del lugar santo pasar al lugar santísimo. ¿Qué falta? ¿Qué movimiento falta? Falta que salga del lugar santísimo de nuevo al atrio. Ese es el último movimiento del sacerdote. Y de nuevo entrará súbitamente a su templo. ¿Pero cuál templo dirá usted? Ya está en el templo. Ah, hermanos, el templo de su iglesia aquí no está lista, pero Él la está preparando como una esposa ataviada para su marido. Será el tiempo de los 144,000, cuando la humanidad vea no a Jesús, un Jesús solitario caminando por entre los hombres, sino 144,000 que serán como el Señor Jesús. Este es un desafío grande para Dios, hermano. Es un desafío inmenso para Dios, pero Él comprometió su palabra y la va a cumplir en nosotros. Increíble, ¿verdad? Bueno, no tengo esperanza en mí mismo, no la tengo, porque no me parezco al Señor Jesús, es muy poquito, ni en la uña del dedo gordo. Pero no puedo confiar en mí, ni puedo descansar en ¿cómo decirles? En mi descrédito. Debo confiar en su palabra. Y Él ha prometido que lo hará. Llegará el día en que el mundo conozca a los verdaderos hijos de Dios brillar con la gloria de Jesús, con la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Esa gloria que iluminó la tierra, esa gloria serán sus hijos en el mundo entero desperdigados, preparando la venida del Mesías. Así que, mis queridos hermanos, por esa razón, Apocalipsis 12 nos menciona, si ustedes no lo vamos a leer ahora, pero lo invito a que haga esta tarea. Ese capítulo que es el centro de todo Apocalipsis nos habla de una mujer que está embarazada y que en los dolores de su preñez finalmente da a luz, pero tiene al frente un dragón que la persigue a muerte. Nosotros podemos asociar esas escenas con los dolores de parto que sufrió el pueblo de Israel en sus angustias, clamó al Señor. Pero también hay otra historia allí en el Antiguo Testamento que se ve reflejada en lo que es Apocalipsis 12. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos habla de un hombre patriarca que amó mucho a una mujer y tuvo a su primogénito. Y ese primogénito salva a todos sus hermanos de una muerte segura. Y creo que ustedes ya saben de qué historia estoy hablando, ¿no? Porque es que esta mujer tiene en realidad dos hijos. Uno, el mayor, el primogénito, que se va
Los hermanos no lo vuelven a ver, sus hermanos lo venden a él, lo entregan, pero es como si él hubiera muerto. Bueno, su padre lo vio muerto, lo entendió muerto, pero él murió y resucitó. Y gracias a que él quedó vivo, siguió vivo, o sea, gracias a que él fue enterrado y salió vivo de esta tumba, gracias a él sus hermanos se salvan de una destrucción segura, del hambre voraz que cundió en la tierra en esos momentos. Sus hermanos son salvos por él, aunque al principio no lo identifican. Pero recuerdan ustedes, hermanos, cuándo los hermanos de José pueden identificar a José? ¿Lo recuerdan cuándo? Les voy a refrescar la memoria. Recuerden que él no se reveló a ellos, sino que los trató duro, aparentemente, aunque ustedes saben, él se conmovía terriblemente, lloraba, los estaba probando, ¿no? Estaba ayudándolos a cambiar su carácter. Les dijo: ustedes tienen un hermano menor, ¿verdad? Uno chiquito. Sí, él es el otro, el que le queda a nuestro padre, el Cuba. Tráigamelo. No, no puede ser. Mi papá se va a morir. Mire, tráigamelo. O si no, porque él había puesto en la cárcel a dos de José, de la hija, de la esposa amada de su padre. Hasta que no aparece Benjamín y José ve a Benjamín, y cuando ve a Benjamín sus ojos se le iluminan. ¿Saben por qué? Porque Benjamín era ver a su hermano mayor y era ver a su mamá, a quien tanto recordaba. Lo vio a Benjamín y se identificó en él. Y cuando se identificó en él, se reveló a sus hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Esa es la historia que nos narra Apocalipsis 12. Esa mujer tiene dos hijos. Uno aparece al principio, el otro aparece al final, porque dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el otro hijo, el que le queda, el hermano menor de él. Él es hermano menor. Somos nosotros, ni más ni menos. Y cuando nosotros reflejemos a Jesús de tal manera que la gente pueda ver en nosotros a Jesús, entonces Cristo Jesús será revelado a todos los demás hermanos de Israel y se cumplirá lo dicho por el profeta Ezequiel, la profecía de los dos troncos, de los dos palos, de las dos varas. Yo juntaré esas dos varas. Judá se unirá a sus hermanos y los dos serán uno solo. Será el momento en que todas estas denominaciones cristianas se unirán en torno a aquel que refleja el carácter del Señor Jesús. Seremos uno. Y entonces, bueno, ya veremos, ya nos irá revelando el Señor cómo van a suceder esas cosas. Pero estoy seguro que los 144,000 no son solo adventistas. Si usted cree eso, con todo respeto yo le digo, hermano, analícelo bien, bájese de esa nube, no todos son adventistas. Recuerden que Elena de White dijo que la mayoría del pueblo de Dios está hoy fuera de la iglesia adventista. Lo que debemos hacer, hermanos, ahora es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Sí, tenemos nuestras necesidades, como Zacarías y Elizabeth en su momento. Pidieron por un hijo. Pero hasta que ellos se olvidaron y el contenido de su oración no era tanto sus cosas, sino queremos ver tu reino, Señor. Queremos ver al Mesías. Que venga pronto, Señor. Queremos ver el cumplimiento de las profecías. Por favor, Dios, muéstranos al Mesías. Cuando el contenido de nuestras oraciones sean así, hermanos, veremos cosas extraordinarias que nunca antes nos imaginamos y recibiremos sorpresas increíbles como las que tuvieron Zacarías y Elizabeth.
Deje que Dios se encargue de sus negocios, de su vida, de sus afanes, del mercado, del pago de la luz, del agua, del arriendo, de la salud, de las cosas que están por venir. A Él nada le sorprende. A nosotros sí, pero si a Él no le sorprende, pues que no me moleste a mí eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que Dios nos dará todos los añadidos que necesitemos. Que Dios pueda verse reflejado en nosotros y que cuando Cristo Jesús nos vea a nosotros, pueda sonreírse tiernamente, como lo hizo José cuando vio a Benjamín. Tú eres mi hermano. Eres como verme en un espejo. Que así sea, mis queridos hermanos. Vamos a elevar una palabra de oración y a entregar nuestro día al Señor. Oremos. Bendito Señor, bendito Jesús. Tienes para nosotros grandes bendiciones. Pero tus manos no se han podido abrir porque no estamos preparados. Por las mismas razones por las que no le diste a Elizabeth y a Zacarías un hijo en los años de su juventud. Porque su fe se hubiera disipado y su mente quizás hubiera concentrado en lo que no era urgente para ellos. Por favor, te pedimos de todo corazón que esta fe tan pequeña, tan enana que tenemos, tan insegura, pueda crecer en ti. Y que a través de la luz de tu palabra, bendito Cristo, podamos nosotros recibir la dicha de la seguridad, de que tú estás al frente de todas nuestras cosas, pero de que nuestra gran prioridad eres tú. Que nos ocupemos de ti, Señor. Que nuestros negocios sean tus negocios, Señor. Que nuestras prioridades sean tus prioridades. Que nuestra preocupación seas tú. Porque si así estamos ocupados de ti en todos tus negocios, entonces tú estarás ocupado de los nuestros. Y ese sí es negocio, Señor. Pero la fe no nos ayuda. La que tenemos no nos permite ver las cosas como tú las ves. Disipa de nosotros todas tinieblas y todo pecado de nuestra vida. Que tengamos la fe de un niño en su padre y que nosotros podamos ser el cumplimiento de tus promesas. Aquel remanente que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús, aún en las adversidades y en las crisis. Aunque tengamos que sufrir duros chascos, Señor, como los que nos antecedieron a nosotros, pero que sea firme en tus promesas, conforme al pacto que hiciste con tu Padre para bendecirnos a todos nosotros. Que este día, Señor, sea un día para tu gloria en todo lo que hagamos, trabajemos, hablemos, comamos y en todo desempeño y oficio en el que nos involucremos, para que sea honra y gloria únicamente a tu nombre. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén.